amigos y enemigos. Es parte de lo que veremos aquí. Y a manera de introducción, lo que les digo a todos, hermanos, es que cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier changarrito, como le decimos aquí, una escuela, el gobierno, una organización, llámale como se llame, pues no puede funcionar si no tiene una red, como ahora ya decimos, una red de contactos. ¿Sí me explico? No hay manera. Hoy por hoy inclusive se ha hecho una ley de forma específica para este uso de información de contactos, de personas. A su teléfono muchas veces le llaman personas o asociaciones o lugares o bancos que usted nunca preguntó nada, ¿cierto o no? Y le llaman a su teléfono. Oiga, ¿es usted la señora Carmen Camacho? Sí, soy. Es que le hablamos del grupo y ahí, ¿no? Financiero, bancos, clubs, lo que sea. Y uno dice, bueno, ¿y cómo sacaron esa información? Porque entre empresas luego se prestan información de ¿qué? De contactos. Todo esto es un asunto de la información de personas es vital. Y solamente esa información, hoy por ese uso de la ley, se puede usar si usted firmó o usted ¿qué? Autorizó usar sus ¿qué? Sus datos. Lo que se le llama datos ¿qué? Personales. No podrían hacer uso de eso si usted no permitió. Inclusive, esto está asociado con lo que se ocupa en Internet, lo que se le llama cookies. Quizá usted no lo ubica, pero son parte de las cookies que traen información de usted. Y usted la autoriza si lo permite o no. Y muchas veces usted pues le da a aceptar, ¿verdad? ¿No? Y a todo el mundo anda compartiendo usted la información de su persona, de sus datos. Bueno, pero eso es así. Se necesitan proveedores, se necesitan accionistas, se necesitan muchas personas que tienen que estar necesariamente involucrados en cualquier aspecto. Pero para este principio, hermanos, no hay una mejor ilustración en la Biblia de cómo figura o cómo Dios muestra a la iglesia. Y una de las figuras, o llamémosle analogías, que Dios ocupa en la Biblia para hablar de la iglesia, una, porque son varias, así como ocupó la vid, ¿se acuerdan? El que permanece en mí, lleva ¿qué? Mucho fruto. Pero la más común que vemos en la Biblia de la iglesia, ¿cuál es? El cuerpo. ¿Sí o no? Dice que somos muchos miembros, pero todos somos un ¿qué? Un cuerpo. Con diferentes actividades, acciones, trabajos, tareas, pero todos somos un ¿qué? Un cuerpo. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, y así es como deberíamos interactuar aquí, hermanos. Todos asociados como un ¿qué? Cuerpo. De hecho, se le llama que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Bueno, Pablo usa esta figura tanto en la primera iglesia, la iglesia inmadura. A ver, hermanos, preguntan, ¿cuál fue la iglesia inmadura de las que Pablo estuvo? ¿Cuál fue? Corintios. Una iglesia inmadura y poco ¿qué? Unida. Creo que bueno que no estábamos ahí, porque si no creo que nos hubieran puesto de ejemplo a nosotros. La iglesia de Cristo viene ahí de Pampas, pero gracias a Dios no salimos como esta iglesia inmadura, eran los de Corintios. Obviamente para enseñarles lo que es trabajar en unidad, en armonía con Cristo, Pablo estuvo exhortando en una y en dos cartas, y que por cierto, en la iglesia a Corinto se dice que Pablo escribió otras cartas, pero algunas fueron demasiado duras y pues, no se incorporaron al canon de estos 66 libros, o los 27 del Nuevo Testamento.
podemos ver ahí la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos del 14 al 27. Ahí de manera particular se habla acerca del cuerpo. Rápidamente quisiera que usted me acompañara y viéramos esto que le estoy comentando. Primera carta a los Corintios, por favor, si lo tienen ahí, capítulo 12, y solamente voy a ver, está hablando de diversidad de dones espirituales. El capítulo 12 comienza con ese título: y cuando los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es que maldito, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo, es lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ¿qué? Actividades, verso 6, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno es dada por medio del Espíritu Santo la palabra de sabiduría, a otro palabra de ¿qué? De conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades en el mismo Espíritu, a otro el efectuar milagros, etcétera, etcétera, y habla de las diversas actividades que se hacen o se actúa como iglesia. Ahora, hermanos, regresando a nuestro punto, por lo que a nosotros no debería de sorprendernos que al final de esta primera carta que Pablo escribe, Pablo se enfoque en otras personas, en amigos y enemigos que influyeron en su ministerio en una forma u otra. Pablo sabía que ellos, obviamente todos, hablando de amigos buenos o enemigos, todos habían influido y habían de una u otra forma ayudado o afectado, ¿qué, hermanos? Al ministerio que Dios le había encomendado a Pablo. Entonces, esto era muy claro. Estos versículos nos recuerdan esta parte, y ni siquiera Pablo podía haber ministrado solo, y Pablo obviamente estaba consciente. Muchas veces hablamos de Pablo predicando, pero a ver, hermanos, ¿Pablo trabajó solo, hermanos? No. Pablo trabajó siempre con iglesias, con hermanos de iglesias. Pablo estuvo participando, y Pablo delegaba, y Pablo encargaba, y trabajaba con hombres, y trabajaba también con ¿quién? Con mujeres, sirviendo en las iglesias. Y en sus cartas vemos cómo él agradece a hombres y a mujeres que fueron fieles colaboradores de él, y que le apoyaron y que ayudaron, porque todo era un trabajo de un cuerpo. ¿Del cuerpo de qué, hermanos? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, efectivamente. Entonces Pablo estaba consciente de su llamado y de su autoridad como apóstol, pero él, a pesar de saber que fue llamado de forma especial, ¿sí o no, hermanos? Sí. ¿Por qué de forma especial? Porque lo llamó Jesucristo. Pablo por eso es considerado apóstol. Apóstoles solamente eran ¿quiénes, hermanos? Los 12, menos uno, Judas, 11, y se restituyó a Matías, pero en realidad, hermanos, ese 12avo, podríamos decir directamente, fue Pablo, que fue llamado en camino ¿a dónde? A Damasco, y de forma particular. Pero a pesar de que conocía su llamado, y a pesar de que conocía que Dios le había dado autoridad a Pablo, porque Pablo en muchos momentos vio el poder del Espíritu Santo actuar ¿en quién? En él para con otras personas. Pablo no presumía de esto. Pablo no se jactaba de trabajar independiente como un llanero solitario, sino que él sabía que dependía del Espíritu Santo, pero también del apoyo de otras personas. Y no intentaba hacer las cosas solo, sino que siempre se auxiliaba de quién, hermanos, de otras personas, de otros hermanos. Entonces esto nos debe hacer una reflexión, hermanos. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con quién, hermanos,
con la iglesia, con otros hermanos. Siempre tenemos que actuar con otros hermanos de la fe. No podemos trabajar solos, hermanos. No debe de trabajar solo. Por eso, con mucho amor, mi hermana Hortensia nos dice: sigan apoyando y no dejen solo a los hermanos que están haciendo esta labor de trabajo. Acompañémonos. Y cuando ella sale, le gusta que alguien que la acompañe. Acompañémonos en el servicio y del trabajo para el Señor. Tenemos que hacerlo. Entonces, Pablo tenía colaboradores, compañeros en el ministerio, en la predicación, en la enseñanza, a quienes él les había depositado obviamente confianza para trabajar de forma conjunta, ¿no? La mayoría de ellos eran colaboradores fieles, hombres, mujeres. Miren, hay un pasaje que me gusta mucho ahí en el primer libro de Samuel. Por favor, acompáñenme rápido. Quiero leer esta porción bíblica. ¿Sí lo tiene ahí? Primer libro de Samuel. Y vamos al capítulo 10, por favor. Dice el capítulo 10, a partir del verso 17, Saúl es designado rey. ¿Por qué? Por suertes. Bueno, aquí sí está en mi Biblia. Sí, 10, 17, pero me voy hasta el 25 ya. Samuel dictó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gibea, y fueron con él hombres de ¿qué, hermanos? De guerra, cuyos corazones Dios había, ¿qué, hermanos? Tocado. Hay un mensaje que primeramente Dios me permitirá compartir, al que le puse eso: corazones de ¿qué? De guerra. Hermanos, lo que yo puedo ver aquí es que Dios siempre, de una u otra forma, escoge a hombres y mujeres con corazones de guerra. Estos corazones que Dios ha, que dice ahí, tocado. Hermanos, en esta iglesia ha habido corazones a los que Dios tocó. No, hermanos, nos dejaron testimonio. Hermanos fieles, amorosos, que trabajaron, que se esforzaron, que dieron mucho de ellos, sus vidas, que amaron fielmente a Dios. Y aquí, hermanos, son cosas que ellos dejaron. Estas bancas, hermanos, no llegaron de la nada, fueron ofrendas. Este terreno, hermanos, fue donado y puesto, y hermanos que colaboraron para construir este templo. ¿Sí, hermanos? Hubo en el corazón de hermanas, porque el hermano Feliciano no hizo esta obra solo, hermano. Hubo mujeres y hombres que colaboraron con él. Y toda iglesia, en cualquier lugar, ha sido el esfuerzo de corazones que han sido tocados por quién, hermanos, por Dios. Corazones de guerra. Dios quiera que siga hoy tocando nuestros corazones. Y ese sería un sentir, hermanos, como para componer un himno, un canto. Dios toca nuestros ¿qué? Nuestros corazones para servirte, para ser hombres y mujeres. Hoy se ocupa esto como una forma de chiste, ¿no? Eres una guerrera, ¿no? Y la gente como que se mofa eso. Pero, hermanos, trabajando para Cristo. En la iglesia, a mí desde pequeño siempre se nos enseñó que se une a la iglesia, se une a un ¿qué, hermanos? A un ejército. Y desde niño cantábamos: aunque no ande en avión ni en caballería, pero soldado soy de quién, de Jesús. Porque nos unimos, hermanos, a un trabajo y a un desafío fuerte. Pero bueno, ese es el punto, hermanos. Algunos, obviamente, de estas personas que Pablo empieza a narrar aquí en el capítulo 4, versículo 9, eran viejos amigos.
otros eran nuevos, algunos fueron constantes en su servicio. Y yo digo que de esos viejos, hermanos, porque mire, el día de ayer, mire, yo sorprendido, el día de ayer, que me ponía a recoger una zona de su casa, desde que estuve yo enfermo, donde mi esposa ponía los medicamentos cuando me atendía, no había yo tocado, y siempre me decía, ya recoge eso, ya recoge eso. Pues creo que de todas las medicinas nada más rescatamos como 3, ya todas estaban caducadas. La vermictina, que fue lo que más se compraba y que estaba escasa para comprar, pues ahí yo tenía. Obviamente ya no le servía porque ya estaba caduca, pero 3 años que no había yo hecho de Siria. Pero bueno, eso no es el punto. Lo que yo quiero compartirles es que cuando empecé a escombrar, sacamos una cajita y encontramos unas fotos. Unas fotos, hermanos, del campamento donde yo conocí a mi esposa hace muchos años. Pero lo que más me llamó la atención es que en una de esas fotos, hermanos, que yo estoy irreconocible porque estoy más feo de lo que estoy, pero bueno, el punto no es eso. ¿Sabe quién sale ahí a lo lejos, hermanos? Josué Fuentes. Y lo veíamos, se lo enseñaba a mis hijas, me está igualito, bueno, ya un poquito más acabadito como nosotros, ¿verdad? Pero ahí estaba Josué, y yo nunca me había percatado que Josué, porque como yo andaba enamoradizo, ¿verdad? No tenía ojos, no tengo ojos para nadie más que para mi esposa, ¿no? Pero bueno, ese es el punto, hermanos. Lo que quiero decir es, viejos amigos, y cuando vuelvo a ver a Josué, que siempre nos apoya, me da gusto ver a estos viejos amigos, viejos hermanos en la fe, que han colaborado y que han seguido colaborando en la obra de quién, hermanos, de Dios. Porque la iglesia de Sion, hermanos, déjenme decirles que ha pasado momentos también difíciles. Y Josué, con pastores, con problemas o sin problemas, Josué ha estado ¿dónde? Ahí en su iglesia, sirviéndoles. Como un hombre fiel a quién, hermanos, a los hombres, como un fiel a quién, a Dios. Y ahí está, y cuando lo veo, hermanos, lo veo siempre contento, agradecido, nunca se anda quejando, ni, hermano, él sirviendo. Y viene y lo invitamos, ¿y qué dice? Sí, me uno a trabajar. Dios bendiga estos corazones o estos hombres que Dios ha tocado. Vuelvo al punto, hermanos. Entonces eran amigos viejos, amigos nuevos, otros que fueron constantes, algunos no fueron tan constantes, algunos siempre fueron dispuestos y voluntarios, pero algunos otros no. Algunos se dispusieron a hacer sacrificios por el Señor y otros no lo estaban. Muy pocos de la gente que colaboró con Pablo fueron incrédulos, pero hermanos, cierto no. Cuando se trabaja para el Señor, o trabajamos para el Señor, recibimos ayuda de hermanos, pero muchas veces también se suman personas que no son ¿qué? No son creyentes. Y quieren hacerlo, y se suman al trabajo. Obviamente nosotros tenemos que advertirle, ojo, no confundas que tu ayuda te va a hacer salvo, pero si quieres servir, hazlo. Si quieres colaborar, hazlo. Y Pablo contó también con ayuda de personas no creyentes que le ayudaron al trabajo, pero todos eran parte finalmente de la vida de Pablo. Yo le diría, hermanos, a ver, de la gente con la que usted convive, ¿todos son creyentes? Pues no. Pero quiera o no usted, toda la gente que está a su alrededor, creyentes o no creyentes, ¿influencian en su vida o no? Sí. Unos para bien, otros para mal. Yo espero que tenga más de los del bien que para mal, ¿verdad? Pero bueno, finalmente es así. Entonces, cuando se enfrentaba Pablo a momentos difíciles, cuando la iglesia o el ministerio de Pablo pasaba por momentos difíciles, muchas de esas personas pasan por nuestra mente. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos enfermos, hermanos? Estamos pasando por pruebas. ¿Qué es lo que sucede? Nos agarra la nostalgia, ¿sí o no, hermanos? Y empezamos a recordar muchas cosas y muchas personas.
lo que las personas nos hicieron, nos dijeron, yo le compartía. Para mí es muy especial estas fechas, y recuerdo como mucha gente le llamaba a uno, ¿no? Le escribía, le decía algo, personas que trataban de ayudarlo a uno, ¿sí o no, hermanos? Y se hace nostálgico. Y parece, usted debe de recordar, Pablo está escribiendo esta carta, pero Pablo está cierto de que está muy cerca su ¿qué, hermanos? Su muerte, o el momento de partir. Por lo tanto, hermanos, cuando uno está cerca de la muerte, empieza a acordarse de muchas personas, de su vida, de la gente que le ha acompañado en su largo caminar, y se acuerda de ellos. Pablo entonces hizo esa memoria de muchas personas que le acompañaron, de muchas personas que le ayudaron y están en su mente. Y obviamente usted sabe que al momento ya de partir, Pablo tenía que dejarle a alguien y tenía que encontrar a su Eliseo, ¿sí o no? Elías encontró ¿a quién? A su Eliseo. ¿Y se acuerdan qué le dio? Su manto, su capa. Bueno, Pablo quizás no iba a permitir, pero siempre decimos que le pasó la estafeta, como decimos, le pasó el ministerio, le encargó a Timoteo las tareas que él dejaba. Pablo encontró en Timoteo una persona, un joven que podía ayudarle a todas las tareas que él dejaba pendiente. Porque ni aun cuando uno se muere se acaban los pendientes, ¿no? Siempre dicen, voy a acabar mis pendientes, a ver cuándo acabamos. Pues no acabamos. Pero bueno, dejamos los menos que queramos, ¿no? Pero hay unos que dejamos y nomás nunca los dejamos a resolver. Yo espero ya resolver esto y no dejarles pendientes, ¿no? Pero bueno, aquí, hermanos, entonces Pablo tenía eso en su corazón y pasaba en la mente dejarle a Pablo todo este tipo de situaciones. Y entonces lo que hace Pablo fue pues darle la información a Timoteo. A ver, la hermana Patti, Timoteo, es así. Ella te ayuda para darles a los hermanos los recordatorios de los domingos, las actividades, te puede ayudar en esto. Ella siempre está dispuesta a hacer los pastelitos, ¿me explico? O sea, le tenía que dar información de lo que hacía cada hermano y qué cosas podían colaborar y cómo habían ayudado. Ah, por cierto, del hermano X, mira, el hermano es así, ten cuidado, esto pasó, esta situación con él, ¿sí? Tenía que darle esta información actualizada de los hermanos, de la iglesia, del trabajo, de lo que se estaba haciendo, salud, y de la situación, de la condición espiritual, de las actividades, de cómo estaban ciertos hombres y mujeres. Incluso Timoteo esperaba visitarles antes de morir, Pablo esperaba visitarles antes de morir, pero obviamente Dios no lo permitió. Y a otros simplemente Pablo los menciona solamente ¿para qué? Para saludarles. Envía saludos a unos y a otros. Ahora, no quiero terminar con esto. Algunos son mencionados por su nombre, otros no. Algunos los está enviando, o a otros ya los ha enviado a lugares específicos para trabajar en congregaciones, en formación. Pablo no escribe esta sección como un pensamiento de última hora, no era secundario, sino vital. Era un vital mensaje inspirado por el Espíritu Santo. El Señor quería que el resto de su iglesia supiera de estas personas en la vida de Pablo, porque, hermanos, de la vida de las personas, finalmente Dios también nos enseña muchas cosas. El testimonio de hermanos se convierte en ejemplo para ¿quiénes? Para muchos. Y tenemos que considerar en un ejemplo que no se debe de seguir y en ejemplos que se deben de ¿qué? De imitar y de continuar. Termino entonces, por favor, verso 9. ¿Cómo comienza el versículo 9? Procura venir pronto ¿a qué? A verme. Versículo 9. ¿De quién está hablando, hermanos? Voy a hablar del primero, de Timoteo, a quien yo podría llamar, junto con los pasajes que encuentro de Timoteo, el hijo fiel. Pablo se dirigió a él en varios versículos. Si usted va, por favor, a la primera carta, rápidamente vea primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 2.
¿Cómo se refiere a él? Pablo se dirigió a él como verdadero hijo ¿en qué? En la fe. En la fe. Y en la segunda carta le cambia el nombre, ya no lo llama hijo de la fe, sino en la segunda carta del capítulo 1, 2, ¿cómo lo llama? Amado hijo. Entonces, él no tenía otro amigo, Pablo, un amigo terrenal que fuera más querido para él. Primero lo llamó hijo y luego lo llamó como amado. Amado hijo. Verdadero hijo. Y luego amado ¿qué? Hijo. Entonces para mí queda claro, Pablo veía en Timoteo a un hijo. Y a un hijo que amaba. Y me voy a terminar con la primera carta a los Corintios capítulo 4, por favor vaya a esto y cuando lo tenga por favor le pido que se ponga sobre sus pies. Primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 16, hermano, por favor, póngase de pie cuando lo tengan. Es la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Qué dice el texto? A mí me sigue, o lo leemos juntos, por favor. Versículos 16 y 17. Leamos, dice así. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hasta ahí. Hermanos, no había un colaborador más digno de confianza que Timoteo, y por eso le dijo a la iglesia de Corinto: os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a quién, hermanos, a Timoteo, que es mi hijo amado. Hermanos, en ese mismo espíritu de confianza, Pablo habló a otras iglesias como la de Filipos, que veremos en otro momento. Pero yo lo que quiero, hermanos, es importante o necesario que usted y yo dejemos claros testimonios de ejemplo de virtud, de piedad, de amor. ¿A quiénes, hermanos? A nuestras generaciones. Los jóvenes de nuestra iglesia, los niños, ¿a quiénes también, hermanos? A nosotros como generaciones. Y nosotros vamos a darles un ejemplo de amor a la iglesia, o un ejemplo de un pobre ejemplo de amor y disposición. Hermano, usted, aunque sea un hermano mayor, un hermano adulto, en una edad mayor, como decimos, usted debe siempre de ser un ejemplo a generaciones, a jovencitas, a jovencitos, adolescentes, del amor de Dios y de la fidelidad y de un testimonio de un hombre y de una mujer que a pesar de los años sigue mostrando su fidelidad a quién, hermanos, a Dios. Y lo tenemos que hacer. Y tenemos que buscar que ellos, porque Pablo dijo que me imiten. Y porque quiero que me imiten y sigan ese ejemplo, Timoteo ha seguido mi ejemplo, y por eso lo dejo para que él siga siendo ejemplo a quién, a todos ustedes. Señor, yo te doy gracias y pido que todos los que hoy estamos aquí tengamos ese cargo y esa preocupación, Señor, sobre vivir vidas que dejen ejemplo a una generación de jóvenes, de adolescentes que están con indecisión respecto a qué hacer de su vida. Lo que nuestros jóvenes y adolescentes necesitan son vidas de personas que tengan convicción, personas que no solamente expresen con sus palabras sus ideas, sino que defiendan con sus vidas lo que creen. Padre, necesitamos dejar claridad a esta generación de hermanos que están formándose, y que ellos puedan ver corazones tocados por ti, corazones que se entregan para tu gloria, Señor, y que dan sus vidas. Padre, por favor, toca nuestros corazones y toca a cada corazón de nuestra iglesia para dejar ejemplos firmes de amor y de fidelidad
y que entonces nosotros podamos tomar y ser para ellos padres y que ellos sean para nosotros hijos, que podamos guiar, apoyar, aconsejar, dirigir para tu gloria, Padre. Te lo suplico, Padre, úsanos como ejemplo de bendición. Amén.